al capítulo 24. Gracias, Diego. Y vamos allí a tener la lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 35. Es un pasaje precioso que nos habla de una de las apariciones del Señor Jesús a dos de sus discípulos. Y vamos a retomar nuestro estudio de esta porción, dando primero inicio con una lectura de la palabra. Por favor, pónganse en pie, en reverencia a nuestro Dios y su palabra ahora, para poderla leer. Dice así, me pueden acompañar si desean en voz alta, ¿ok? Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Antes de tomar asiento, oren conmigo. Padre, damos gracias por tu palabra y ahora pedimos que por la obra iluminadora del Espíritu Santo podamos tener entendimiento en ella.
Obra en tus hijos, obra en aquellos que aún no lo son para traerlos a la salvación. Glorifícate, ayuda al que está exponiendo para que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada, que tiene un título largo. El título es de la desesperanza a una gozosa esperanza por medio de la exposición de la palabra y la aparición del Señor. Y estuvimos viendo qué cosa es exponer la Biblia. Y básicamente exponer la Biblia es explicar lo que la palabra de Dios dice. Es simplemente una explicación. Está el texto y se explica. En ese sentido es que debemos de entender por exponer la Biblia o hacer una exposición de la Biblia. Es tomar la palabra y explicarla. Es abrir, por decir así, su significado a los que están oyendo. Y aquí vemos que dos discípulos que no eran apóstoles, eran dos del grupo, estaban regresando ya en el tercer día donde el Señor Jesús había resucitado. Ellos estaban regresando antes que el sol se pusiese de regreso a Emaús, asumimos, a su casa. Y estaban tristes, así hemos leído en el texto, estaban tristes, estaban desorientados, estaban desubicados. ¿Por qué? Porque todas sus esperanzas habían sido pues totalmente rotas, todas sus esperanzas se fueron al agua. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa acerca de cómo el Mesías, quienes creían era Jesús Nazareno, cómo es que el Mesías debía haberse manifestado. Pero en el esquema de pensamientos de estos discípulos y del resto de los demás, no encajaba en realidad la muerte súbita del Señor y no encajaba nada más aparte de ello. ¿Se recuerdan? Ellos habían días antes nomás visto cómo en una forma pues pública y masiva el Señor Jesús había sido recibido como el Hijo de David. Y cómo el Señor Jesús llega al templo y limpia el templo y nadie se le podía pues hacer frente al Señor Jesús. El Señor Jesús a los ojos de ellos era imparable. Y en la expectativa que ellos tenían, indudablemente que pensaban que la manifestación del reino iba a ser en forma inmediata. Pero entonces súbitamente todo tiene un vuelco. La noche donde celebran la cena es una noche bastante distinta. El Señor Jesús anuncia que alguien lo iba a traicionar. Las cosas que empezaron a suceder unas horas después de la cena, estando en el jardín, simplemente completamente los deja pues a ellos confundidos. Se acerca Judas con los alguaciles, una guardia romana, le arrestan. Un par de ellos se arman de valor, que son Pedro y Juan, y le siguen hasta la casa del sumo sacerdote, y allí son testigos de este juicio falso, con acusaciones falsas, trayendo testigos falsos con la finalidad de deshacerse del Señor Jesús. Todo esto tomando lugar en las horas de la madrugada, y cómo entonces a la mañana siguiente, temprano en la mañana, como acostumbraban los romanos a hacer sus audiencias, probablemente al levantarse el sol a las 6 de la mañana, cómo le llevan delante de Pilato y le acusan y buscan que obtener de Pilato la condena de muerte. Nada de esto encajaba en el esquema de pensamientos de los discípulos. Solamente tomaron un par de horas para obtener de los romanos la autorización para que el Señor Jesús sea crucificado. E inmediatamente le llevan junto con otros ladrones, le crucifican. Para las 3 de la tarde el Señor Jesús exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para antes de que el sol se ponga, antes de que empezase el día sábado de ese viernes, el Señor Jesús es puesto en una tumba. Ese fin de semana fue el más trágico de la vida de los discípulos. Y llega el día domingo, el primer día de la semana, el tercer día, y están todos ahí reunidos aún. Y de pronto unas mujeres del grupo de ellos vienen y les dice: hemos ido a la tumba y la tumba está vacía.
Y se nos aparecieron unos ángeles y nos dicen que el Señor vive. Estás hablando tonterías, mujer o mujeres. No creyeron. A lo más, Pedro y Juan se levantan, salen corriendo, dice, llegan a la tumba, verifican que es así en el sentido de que la tumba está vacía, y el único de los dos que empieza a venir a la fe es Juan en ese instante. Pedro todavía no. Él tenía los hechos claros, los podía ver, la tumba estaba vacía, pero no conectaba en su mente, en su corazón, no conectaba de que estaba vacía porque había el Señor Jesús resucitado de los muertos. El resto de los discípulos estaban metidos en el cuarto, en la habitación donde estaban todos ellos. Lo único que podían hacer era ir a través de todos los acontecimientos, una y otra vez. Pero ¿cómo pudo haber sido? ¿Pero cómo pudo haber sido? ¿Pero cómo pudo haber sido? No salían de ellos, no salían de su sorpresa, no salían de su desaliento. Simplemente daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en su mente. ¿Y cómo pasó todo esto? Las horas del domingo continúan. El Señor Jesús no se apareció a nadie más por varias horas. Y entonces llega el momento en que dos de ellos dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Tristes, desorientados, desubicados, desalentados, atropellados por los hechos. Y camino a casa entonces es que un forastero, como ellos lo veían, como un forastero, se les acerca. Era el Señor. Nada más que sus ojos estaban impedidos de reconocerle, divinamente impedidos. Y entonces el Señor Jesús les hace un par de preguntas. Dice, ¿qué cosas están hablando entre ustedes? ¿Y por qué estáis tristes? Así que ellos como que se sorprenden y dicen, ¿eres tú el único forastero que ha estado aquí en Jerusalén que no sabe lo que todo el mundo sabe? Y el Señor Jesús dice, ¿qué cosas? Buscando que ellos empiecen a abrir ahora pues sus corazones, que por decir así tengan la oportunidad de derramar su corazón. Y empiezan a decir acerca de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabras y en obras, delante de todo el pueblo, delante de Dios mismo. Pero siendo así de poderoso, y nosotros que creíamos que Él era el Mesías, tiempo pasado, nos ha dejado totalmente desubicados el ver cómo nuestros gobernantes le acusaron y lo llevaron a la condena de la cruz. Aunque algunas mujeres vinieron y nos empezaron a decir que cuando ellas fueron a la tumba vieron dos varones y que le dijeron que Él vive, pero nosotros creíamos que Él era el que había de venir. Ellos expresaron cuál era su perspectiva de las cosas. Y el Señor Jesús inmediatamente entonces, aún ellos teniendo la vista velada para no reconocer que era el Señor Jesús resucitado, empiezan a escuchar de este forastero, empiezan a escuchar las siguientes palabras: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí el Señor Jesús nos da un diagnóstico de cuál era el problema. Ellos ciertamente que estaban siendo insensatos al no conducirse con la razón de vida con respecto a las Escrituras. Y eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y ahí es donde el Señor Jesús resalta, por decir así, ¿cuál era el problema? Ellos estaban teniendo un entendimiento parcial de la persona y la obra del Mesías, pero no un entendimiento completo. Ellos no estaban creyendo todo lo que el Antiguo Testamento hablaba con respecto del Mesías, de su persona y de su obra.
Ellos simplemente estaban teniendo una perspectiva, como el resto de los judíos, de un Mesías glorioso y poderoso que redimiría a Israel de sus enemigos, basado en pasajes bíblicos, ciertamente que sí, pero todo con tendencias rotundamente físicas y materiales. Pero para la mayor parte de los israelitas, la parte de las Escrituras que presenta al Mesías como aquel que redimiría espiritualmente a Israel de su pecado, llevando como un sustituto el pecado y el castigo del israelita, estaba totalmente ausente. Había en la palabra mucho también que hablaba de esa parte de la obra del Mesías, de esa parte de la persona y de la obra del Mesías. Pero ellos no, aunque lo habían leído, aunque lo habían quizá escuchado en la sinagoga muchas veces, en realidad sus maestros y ellos mismos nunca prestaron la atención debida a esa parte de las Escrituras. Simplemente creyeron y se afirmaron en aquellas partes que presentaban la gloria del poderoso Mesías, que redimiría a Israel de sus enemigos, pero no la parte en la que este Mesías también redimiría de sus pecados a Israel. Así que, ¿qué es lo que hace este forastero? Este forastero les llama la atención y procede a abrirles las Escrituras. ¿Ok? A abrirles las Escrituras. Ellos dicen en el versículo 32, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esta expresión, abrir las Escrituras, es exponerles, explicarles las Escrituras, mostrando que el personaje central de las Escrituras es el Mesías glorioso, sí, pero además el Mesías que iba a morir y a resucitar para entrar a la gloria. Y ahí es donde vamos a retomar entonces nuestro estudio. ¿Ok? Vámonos al versículo 26, por favor. Dice el Señor Jesús, 25 y 26, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Estos dos versículos, 26 y 27, nos van a presentar en primer lugar que hay una necesidad, de acuerdo a las Escrituras, hay una necesidad de que el Mesías muera y resucite. ¿Ok? Hay una necesidad. Versículo 26. Miren las palabras de Jesús. ¿No era ¿qué? Necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La gloria iba a venir. Ellos estaban enfocados en la gloria del Mesías, pero les dice claramente que para que entrase a la gloria primero tenía que padecer estas cosas. ¿Ok? ¿Está ahí? ¿Lo ven o no? ¿Lo ven ahí en el versículo? Para entrar a la gloria, el Mesías tenía que primeramente padecer. Y dice el Señor Jesús que era ¿qué? Necesario que así fuese. Necesario. Y acá entonces nos tenemos que hacer nosotros una observación primeramente. Esta no fue la primera vez que el Señor Jesús dijo esto y que utilizó la palabra necesario incluso. Si viene conmigo por favor a Mateo 16, vamos a ver allí una vez en los evangelios, tiempo antes, meses antes, donde el Señor Jesús claramente dijo que era necesario que estas cosas sucedan. Para que ustedes vean cómo ellos no prestaban atención. Se parece a mí muchas veces que cuando alguien me está enseñando la Biblia, a veces no presto atención a todo lo que me dice mi maestro. Ustedes no, porque yo sé que ustedes siempre prestan atención.
¿cierto? Todos ustedes siempre, pero yo sí soy así, pues yo tengo que reconocer, yo sí soy así. A veces yo no presto toda la atención cuando me están enseñando la palabra. Pero miren, el versículo 21, Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era ¿qué? Necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando dice desde entonces, habla de que esto era ya luego una cosa continua. ¿Ok? El Señor continuamente, llegó un momento en el ministerio donde continuamente les decía a ellos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que allí yo padezca, es necesario que allí muera y es necesario que allí yo resucite. Se los dijo. No es que no se los dijo. Pero ahí estaban ellos, como muchas veces yo, no ustedes, gracias a Dios, pero sí yo, que el Señor me ha dicho muchas cosas, pero yo por no prestar atención, cuando llega el momento que necesito lo que debía haber prestado atención, como no lo presté, entonces no tengo los recursos para enfrentar la situación. Gracias a Dios que no ustedes, pero yo sí. Entonces acá vemos que el Señor les dice a ellos, desde ese entonces hasta básicamente la noche que está siendo entregado, continuamente se lo empezó a decir a ellos, es necesario. En Mateo, en el capítulo 26, el versículo 54, leemos ya en la víspera, básicamente, del arresto, el juicio y la crucifixión del Señor Jesús, que vemos una vez más al Señor diciendo esto. Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y esto lo dice cuando está él siendo arrestado. Es necesario que así se haga. El Señor Jesús anticipó hasta el mismo día de su arresto en que era necesario que así sea. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Y por qué es necesario? O sea, se nos dice que es necesario, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿pero por qué es necesario? Bueno, podemos dar dos razones de por qué es necesario. ¿Ok? Vamos a examinar esto. Primeramente, la primera razón de por qué es necesario que el Señor Jesús tenga que padecer, ir a la cruz, morir y resucitar. La primera es por la imperativa necesidad divina. Imperativa necesidad divina. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que hay una necesidad en Dios mismo de que tiene que ser así. Y es imperativo que sea así, es necesario que sea así. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, esta es la necesidad impuesta por Dios mismo al hacernos saber de que Él tiene un plan de redención que fue diseñado desde antes de la creación. El momento que Dios dijo, yo tengo un plan que he diseñado desde antes de haber creado todo. Desde antes de que hubiese un ser angelical, desde antes de que hubiese un ser humano, desde antes de que hubiese un universo. Yo tengo un plan. Desde ese instante, cuando Él nos lo hizo saber a nosotros, ahí Dios mismo puso una necesidad. Él mismo interpuso la necesidad, ya que lo declaró. Efesios, el capítulo 1, en el versículo 3 al 4, leemos de esto. Dios tenía un plan. Y al momento de declararlo, Él mismo interpuso esta necesidad de que Él tenía entonces que llevar a cabo ese plan. Y esto causa de por sí la necesidad. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es tremendo, señores, porque acá lo que leemos entonces es que Dios dice, antes de la fundación del mundo, y esto puede entenderse antes de la creación,
Dios tuvo el plan de escogerte a ti y escogerme a mí para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Y el momento que Él entonces nos eligió antes de que todo fuese creado, creó en ese instante la necesidad de los medios para que eso fuese logrado. Hay una necesidad divina que es imperativa, que debe de cumplirse. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Hay una necesidad divina imperativa. Génesis en el capítulo 3, en el versículo 15, leemos lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que Dios le dice a la serpiente inmediatamente después que Dios tiene allí una confrontación hacia Adán y hacia Eva, en el instante que ellos habían pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pecado Adán y Eva, los confronta, sale a relucir claramente que Dios conoce todo el pecado de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que Dios hace en ese instante? Inmediatamente declara. Dios anuncia su plan y que su plan requiere que de la simiente de la mujer fuese herido en el calcañar el que iba a ser el punto central de su plan de redención. Lo declaró. Y el momento que nos lo hizo saber, en realidad vemos pues de que empieza a correr el tiempo para que así Él lleve a cabo necesariamente su plan. Tenía que ser así. No podía dejar de ser, puesto que Dios mismo lo estableció al momento en que Él tuvo ese plan. Ahora bien, les dije que hay dos razones. La segunda razón por la cual es que hay esta necesidad de que sean así las cosas, tiene ya ahora sí que ver más propiamente con la redención misma nuestra. Y es que este plan de redención tiene 4 elementos que los hace necesario. 4 elementos que hacen necesario el plan de Dios, el plan de redención. Primer elemento, venga conmigo a Mateo, el capítulo 20. El primer elemento es que el pecado humano por el cual el Mesías daría su vida en rescate por muchos requería que venga el Señor y muera. El pecado humano requería que venga el Mesías. Mateo 20, versículo 28, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Debido al pecado humano, tenía que haber un rescate para esos que Dios ha elegido. Y el rescate debía ser provisto por un sustituto. Y entonces el único sustituto es el mismo Señor Jesús. El pecado humano entonces requiere un sustituto y el Mesías es el que sería aquel sustituto que daría su vida en rescate por muchos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, el requerimiento divino estipulado en Levíticos 17:11 y Hebreos 9 en la segunda parte del versículo 22, que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lea conmigo 17:11 de Levíticos, por favor. Levíticos 17:11. En el Antiguo Testamento. Wow, ustedes están llegando más rápido que yo. Qué bueno. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Claramente está estableciendo allí de que es por sangre que se puede hacer expiación.
Y Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 22, en la segunda parte del versículo 22, dice así: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Dios es el que estipula que la sangre va a servir para expiación. Y que si no hay derramamiento de sangre, claramente dice el libro de Hebreos, no puede haber remisión. No puede haber remisión de pecados, o no puede haber limpieza, perdón de pecados. Lo que puede pagar por el pecado es la sangre. Es el sacrificio, es la muerte de la persona. En este caso, del sustituto. Por lo tanto, el segundo elemento que requiere entonces que muera el sustituto para que resucite luego es justamente lo que Dios estableció, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ya que Dios estableció que tiene que haber derramamiento de sangre para poder haber remisión, entonces significa que el sustituto tiene que morir, tiene que derramar su sangre. Si no la derrama, no hay posibilidad de remisión. Por ende, es necesario que el Cristo padeciese. ¿Está claro? Este segundo elemento. Vamos al tercer elemento. Bueno, el tercer elemento que hace necesario que el Cristo muriese y resucitase es el decreto divino de la salvación de los elegidos. El decreto divino de la salvación de los elegidos. Me encanta esto de acá. Me encanta. Porque la Biblia lo que dice es que los elegidos son salvados. Y esto por decreto. Esto por decreto. Cuando Dios decreta algo, está eternamente firme. Eternamente firme. Gloria a Dios. Y acá lo que nos dice esto, este tercer elemento, es simplemente lo siguiente: que Dios, a aquellos que Él ha elegido, Dios se compromete a salvar. Esto es tremendo. Dios, a aquellos que Él ha elegido, Él se compromete a salvar. Y Él hizo esto antes que tú y yo existiésemos. ¿Ok? Antes que tú y yo existiésemos, antes de la creación, Dios determinó salvar a aquellos que Él elige. Y Él no elige porque tú eres bueno. ¿Sabes cómo lo sé? Porque yo no soy bueno. Y como tú y yo somos bien parecidos, tú tampoco eres bueno. Y Dios no elige porque tú eres bueno. Dios no elige porque Él ve que tú vas a venir a Él. Porque la Biblia claramente dice que dejado a nosotros mismos, ninguno de nosotros viene a Él. Ninguno. Nadie. Niets, como se dice en chino, no, nadie. Alguien ayúdeme, por favor. No hay nadie, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que de su propio ser venga a Dios. Nadie. Nadie. Pero no, le acabo de decir, nadie. Porque yo sé que todavía en la mente usted le tiene ahí como que sí, que puede haber alguien. No hay nadie que de por sí solo venga a Dios, busque a Dios. Porque si fuese como usted quizá todavía alberga el pensamiento, entonces Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios claramente en el capítulo 3 de Romanos dice, no hay nadie que busque a Dios. Entonces usted tiene un problema. Porque usted entonces es más veraz que Dios. Porque si Dios dice que nadie viene a Él de sí mismo, y usted dice, no, sí, alguien puede venir, pues quiere, su corazoncito tiene el deseo de buscar a Dios. Entonces usted está diciendo, Dios es un mentiroso, Dios ha mentido. Pero no hay nadie que venga a Dios de por sí solo. Pero sí vienen a Él los que Él ha elegido. Vienen a Él los que Él ha elegido. Y no solamente eso, sino que Él se compromete
se compromete a salvar a aquellos que Él ha elegido desde antes de la salvación. Mateo, el capítulo 1, versículo 21. Miren qué tremendo es este versículo acá de Mateo 1, 21. Es wow. Miren lo que dice acá. Mateo 1, 21. Hablando acerca del Señor Jesús en su nacimiento, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo sé que leyéndolo así como que quizás se le pasa, pero no dice salvará a un pueblo de sus pecados. Habla en una forma, utilizando acá una palabra que indica posesión. Él salvará a su pueblo. Él no va a salvar así nomás a cualquiera. Él salva a su pueblo, aquel que le pertenece a Él. Es su pueblo. Y está determinado desde antes de la fundación del mundo quiénes son los miembros de su pueblo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Romanos, el capítulo 8, lo presenta más claro que el agua más cristalina que usted pueda alguna vez ver. El versículo 29 y 30 dice lo siguiente. Romanos 8, 29 y 30 dice que Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Señores, aquí vemos y nos extendemos desde, es una forma solamente de expresión, la eternidad antes de la creación y la eternidad después de la creación. ¿Ok? La eternidad antes de la creación y la eternidad después de la creación. Y dice acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios nos dice que antes de la creación, en la eternidad antes de la creación, Él te conoció. Él te conoció. Esto tomó lugar antes, indudablemente antes de que tú existieses, antes que tú salieses del vientre de tu madre, antes de que tú hicieses cualquier cosa, bueno, malo, antes de cualquier cosa. Todos nosotros, desde antes, el Señor dice, te conoció personalmente, íntimamente. Esta es otra forma en la que se expresa este amor, como lo llaman los teólogos, el amor electivo de Dios. El amor electivo, el amor de Dios derramado sobre tu persona, de quien tú eres y por el cual Él te elige a ti. Te elige. El amor electivo de Dios. Ahora, al iniciar este proceso, Dios, si fue antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tuviste algo que ver en esto si ni siquiera existías? ¿Ah? Nada, absolutamente nada. No existíamos. Sin embargo, Él nos escogió en Él antes. Él nos amó. Y entonces esto desata una cadena en la mente de Dios, que es una cadena de eslabones que no pueden separarse. ¿Ok? Esto es una cadena de eslabones que no puede ser separado. Un eslabón de otro nunca se va a separar, jamás se va a separar. Y lo que entonces Dios inició en la eternidad antes de la creación, que dice que Él te conoció, te eligió, empieza ahora a través del tiempo, empieza a continuar con sus efectos hasta llevarte a donde Él te quiere llevar. ¿Y cuáles son esas cosas que toman lugar? Bueno, dice, hey, Él que te
conoció, dice, te predestinó. Predestinó. ¿Para qué? Dice, para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. A ti y a mí nos predestina para que nuestras personas sean transformadas a la imagen del Señor Jesús. Así es como tú y yo eventualmente vamos a ser similares al Señor Jesús en carácter. Ojo, déjeme decir, no estoy diciendo que vamos a ser divinos, ¿ok? Porque por ahí hay algunos que se llaman cristianos evangélicos que son en realidad ministros del diablo, que dicen que en realidad nosotros vamos a venir a ser algún tipo de Dios también. Eso es falso. La Escritura no enseña eso. Pero sí de que tú y yo vamos a llegar a tener un carácter como el de Cristo. No que nuestra personalidad va a ser totalmente borrada y que vamos a ser Cristo, no, sino que tú y yo en nuestro carácter, siendo tú, siendo yo, siendo él, siendo ella, cada uno siendo como es, su carácter, su persona va a asemejarse a la persona de Cristo. Entonces dice, vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces dice, ok, Dios me conoció desde antes de la creación y me predestina para que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, en el tiempo, ¿qué toma lugar? Versículo 30. Y a los que predestinó, estos también llamó. Ahora en la historia, en el tiempo, entonces Dios lo que hace es que llegue el día en que Él te llama. El que Él te llama. Donde dice, Daniel, ven a mí. Donde dice, María, ven a mí. Donde dice, Olga, ven a mí. Y como eres una oveja escogida, como eres una oveja elegida, dice, sus ovejas oyen su voz y le obedecen y le siguen. Responden afirmativamente al llamado que Él les hace por medio del Espíritu, proclamándoles el Evangelio. Los llama. Y dice, a aquellos que llama, entonces dice, los justifica. Y como todo el libro de Romanos hace, básicamente es que expone que lo que el hombre necesita en términos de poder estar delante de la presencia de Dios es justicia. Y eso es justamente lo que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? A los que llama y vienen, Él los justifica. Él les atribuye, Él les cuenta, la palabra es imputa la justicia que no tienen. ¿La justicia de quién? La justicia de Jesús. Y de paso, nosotros le tiramos a Él algo también. Nuestra injusticia también le es imputada a Jesús. Nuestra injusticia le es imputada, sí, por eso es que Él termina en una cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Y entonces dice, a los que Él conoció, a estos los predestina para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a estos en el tiempo Dios los llama, y Dios los justifica cuando ellos obedecen al llamado del Evangelio. Pero más aún, se asegura de decirnos también lo siguiente, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, ninguno de nosotros está glorificado. Pues si estuviésemos glorificados estaríamos todos brillando como estrellas. ¿Ok? Cuando hablamos de estar glorificados o tener gloria, es una gloria donde uno refleja la gloria de Dios. Y se lo explico de esta forma. ¿Por qué la luna en la noche brilla? ¿Porque tiene luz propia? No. Pero la luna brilla en la noche. ¿Por qué? Porque el sol refleja su luz sobre la luna y la luna entonces irradia una luz también. Es una gloria derivada.
¿De acuerdo? Es una gloria derivada, pero uno puede ver una luna brillante y decimos, wow, mira, ¿sabes qué? Tú y yo también vamos a brillar. El momento en que se habla de la gloria de Dios, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted en el Antiguo Testamento dice que se manifestó la gloria de Dios y siempre se manifiesta cuando es visible en una luz brillantísima. Y cuando vemos que el Señor Jesús, por ejemplo, asciende, dice que una nube, que es una luz brillante, también le recibe y le lleva hasta la gloria. El Señor Jesús en su ascensión asciende a la gloria. Y cuando hablamos de que tú y yo vamos a ser glorificados, significa que vamos a nosotros también entonces a destellar con la gloria derivada, no propia, pero derivada del Señor Jesús que está en nosotros. Así como la luna brilla por el sol, nosotros vamos a brillar por la gloria del Señor Jesucristo. Pero eso significa que para estar así de brillantes, no es que tenemos que ponernos mucho aceite en la cara, sino que lo que vamos a tener que hacer es que estar delante de Él. Lo cual implica que para estar delante de Él significa que aquellos que Él antes conoció y que predestinó para que sean conforme a su imagen, a los que Él en el tiempo llamó y a los cuales en obediencia al llamado justificó, también, de hecho, en esta cadena de eslabones irrompibles, los va a glorificar sin falta. Ninguno de los que Él antes conoció va a dejar de estar glorificado. Ninguno se puede perder, señores. Ninguno hay que, este eslabón se cayó acá y ay, qué lástima, Jorgito se nos fue al infierno. ¿Por qué? Porque se cayó, porque se rompió el eslabón. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Y por lo tanto no hay mayor seguridad que esta, entonces. Así que es una necesidad por el decreto divino de que Él ha elegido a los suyos. Y como los ha elegido, Él se ha propuesto llevarlos hasta la gloria y a la gloria nos va a llevar. A la gloria nos va a llevar. Ahora, finalmente hay un cuarto elemento. Y este cuarto elemento es la promesa profética de que el Mesías debe de morir y resucitar. La promesa profética de que el Mesías debe morir y resucitar. Bueno, lo que vemos es que Dios tiene un plan que lo hace de conocimiento público, ya se obliga, por decir a sí mismo, que tiene que cumplirlo. Aparte de esto, el plan dice de que Él ha escogido a algunos para que estén con Él en la gloria por siempre. Y lo que ha hecho es que ha dado promesas en su palabra acerca entonces de cómo Él va a lograr esto por medio de la muerte y resurrección de su Mesías. Y el instante en que Él hace una promesa, ¿qué piensan que Dios va a hacer? ¿Faltar a su promesa o cumplirla? Cumplirla. Y por ende se crea la necesidad. Si Dios ha prometido, Dios tiene que cumplirlo, señores. Cuando Dios promete algo, Dios lo tiene que cumplir. Dios ha prometido que el Mesías moriría. ¿Qué le va a pasar al Mesías? Va a morir. Dios ha prometido que el Mesías no vería corrupción, sino que se levantaría de los muertos. ¿Qué va a pasar? Se va a levantar de los muertos. Tan sencillo como eso. La promesa profética requiere el cumplimiento. Necesariamente tiene que ser así, porque Dios lo ha prometido y al momento de prometer, Él se ha ligado Él mismo a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Si no lo cumple, Dios sería un mentiroso. Si Él es un mentiroso, Dios es el diablo. ¿Ok? Y Dios no es el diablo. ¿Ok? Si usted viene, por ejemplo, a Salmo 22.1, ya acá nos vamos a quedar porque ya no va a haber más tiempo ahora, pero Salmo 22.1, y leamos allí algunas de estas promesas. Salmo 22.1, mire lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículos 6 al 8. Mira lo que dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Versículos 12 al 18. Me han rodeado muchos toros,
fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto fue profetizado del Mesías. Sus manos horadadas, la burla, los golpes, la tristeza abrumadora que pasaría previo a la cruz. Todo está allí. Si Dios lo anticipó que eso es lo que le pasaría al Mesías, ¿qué piensan que va a tomar lugar? Que el Mesías tendría que pasar todas estas cosas. Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Mire lo que dice ahí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 16:10. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dios nos hace saber por medio del salmista esta profecía acerca del Mesías, que su alma no quedaría en el Seol, ni permitiría que su santo vea corrupción, que su carne se desintegre y que vaya al polvo y sus huesos también y que dejase. No, dice, no dejarás. ¿Hablando de qué? De la resurrección. Si Dios lo anticipó de esta forma 1000 años antes por medio de David, ¿qué piensan ustedes que Dios va a hacer? ¿Que va a dejar el cuerpo de Jesús allí muerto para que los gusanos se lo coman y luego se vaya al polvo? No. Si Dios prometió que su siervo va a morir y Dios prometió que su siervo el Mesías va a levantarse, ¿qué piensan de que Dios va a hacer? Pues va a llevarlo a la muerte y lo va a levantarlo de entre los muertos. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo que habla de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Una vez más, el tiempo no nos permite ahora que vayamos a él. El capítulo 53 de Isaías, pero claramente, si usted lo lee en casa o ahora antes de retirarse aquí, usted podrá ver con detalle cómo el Señor, por medio del profeta, da esta profecía, donde claramente se declara la muerte y la resurrección. No solamente la muerte y resurrección, sino hasta los detalles de cómo se esperaba que iba a ser sepultado, pero cómo en realidad terminó sepultado. Da una cantidad de detalles. Ahora, si Dios dice que así va a ser, pueden ver entonces la necesidad que así sea, porque Dios jamás va a permitir que a Él se le tome como un mentiroso. El momento que Dios lo dijo es el momento que Dios lo va a hacer. Así que, amados, hasta el momento hemos solamente visto versículos 26 de que hay necesidad de que el Mesías resucite. Y el versículo 27 me va a tomar todo el mensaje de la próxima semana, si el Señor lo permite, y quizás hasta me va a faltar tiempo. ¿Por qué? Porque a través del versículo 27 vamos a ver la abundancia de pasajes en el Antiguo Testamento que directamente anuncian la muerte y resurrección del Señor Jesús, y pasajes proféticos que ellos no estaban tomando en serio, y por eso que estaban así todos tristes, ¿ok? Y también vamos a ver cómo
hay varios pasajes donde no solamente a través de declaraciones proféticas, sino también tipológicas se anuncia la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Eso queda para la próxima semana, si el Señor nos concede la vida y si no hay otro huracán inesperado. Así que bueno, vamos a orar ahora. No sin antes decirte, hasta el momento de lo que hemos visto, solamente hay uno que puede ser un verdadero intermediario entre tú, un pecador, y Dios, el Dios Santo. Y la Biblia dice claramente, el único que puede ser como tu intermediario es Jesucristo. No es la Virgen, no es un santo, no es tu abuelita, no es tu papi o tu mami que tú crees que se ha ido al cielo y que Él está intercediendo por ti. No. La Biblia claramente dice, hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único. Y la Biblia dice, ¿por qué? La Biblia dice, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual ellos puedan hallar salvación. ¿Salvación? ¿Salvarme de qué? De la ira venidera, del castigo de la ira de Dios. No, pero ¿yo por qué recibir la ira de Dios? O sea, yo sé que he tenido mis faltitas, pero no para tanto tampoco, no como para el infierno, pues, ¿no? ¡Híjole! Pues déjame decirte una cosa. A menos que tú seas perfecto. No, pues ahora sí ya me la estás poniendo difícil. No yo. Porque la Biblia dice que a menos que tengas un corazón puro y tus manos estén totalmente puras y todo tu ser sea totalmente puro, jamás podrás estar delante de la presencia de Dios. Jamás. Jamás. Entonces, a menos que tú seas perfecto, tú, al igual que yo, estás expuesto a esa ira venidera por tus pecados, como yo por los míos. Y por eso pues la Biblia dice que no hay ningún otro en el cual pueda haber salvación de esa ira, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres aparte del nombre de Jesucristo. Así que si tú en esta mañana lo que necesitas es salvación, a quien tú necesitas venir es a Jesucristo. Él te está llamando. Él te está diciendo, ven a mí, yo te voy a salvar. Pues entonces ven a Él. Obedece su llamado. Confía en Él. No seas necio en rechazar el llamado que el Señor te hace. Padre, venimos a ti para darte gracias por tu palabra. Y tú claramente eres mostrado, Señor Jesús, como el único en el cual hay salvación. Te imploro pues que tú traigas a aquellos, Señor, que estás llamando el día de hoy para salvación. Y te pido por nosotros que somos tuyos, que nuestro gozo y alegría explote al contemplar, Señor, que era necesario que tú nos salvases de la forma en que lo hiciste y que de esta forma incluso se asegura eternamente nuestra salvación. Estamos totalmente descansando en ti y en ti solamente. Bendito seas hoy y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.